Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de dramas, secretos y salseo del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, como siempre, lista para desenterrar las historias Moon S jugosas y compartir todo con ustedes. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, en los foros de fans y en mi propia cabeza durante semanas. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues prepúrense porque vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, de Kerem Bürsin, y de una teoría un tanto peculiar, por decirlo suavemente. ¿Están listos? Porque yo su. El título lo dice todo, Kerem Bürsin oculto en la serie de Hande. No te lo imaginas. Su copyright que suena descabellado, su copyright que puede sonar como una locura de fan obsesionado, pero antes de que me juzguen y cierren el vídeo, du copyright déjenme explicarles. Du copyright déjenme presentarles la evidencia, las pistas, las más menos sales que algunos fans hemos estado recopilando. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido de chismes turcos, si disfrutan de las teorías conspirativas y si aman a Hande y a Kerem tanto como yo, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto du copyright déjenme un comentario al final con sus propias teorías y opiniones. Me encanta leerlos. Ahora vamos al grano. Sabemos que Hande y Kerem fueron la pareja del momento, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N con su cúmica en Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad que todos celebramos. Pero como sabemos las historias de amor no siempre tienen un final feliz y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Desde entonces ambos han seguido sus caminos profesionales, protagonizando nuevas series, películas y proyectos. Hande ha estado particularmente ocupada, y es precisamente en una de sus últimas series donde la teoría de Kerem Bürsin oculto ha comenzado a tomar fuerza. ¿De qué copyright serie estoy hablando? Bueno, no voy a decir el título directamente, quiero mantener el misterio un poquito Mood S. Pero digamos que es una serie bastante popular, una de las Mood S comentadas del momento, y que Hande interpreta a un personaje fuerte, independiente y, con algunas conexiones bastante interesantes. Podríamos decir que el personaje de Hande es una mujer que se abre camino en un mundo complejo, que no le tiene miedo a los desafíos y que, a pesar de las adversidades, mantiene una chispa de optimismo y un toque de humor que la hacen irresistible. Es precisamente esta combinación superíndice 3N de fuerza y vulnerabilidad, lo que ha capturado la atención superíndice 3N de la audiencia y ha alimentado las teorías sobre la posible influencia de Kerem. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos fans hemos notado ciertas similitudes, ciertas referencias, ciertos más menos os que parecen apuntar a Kerem. No estoy hablando de que Kerem es tu copyright literalmente escondido de trup S de una maceta o disfrazado de extra. No, no soy tan ingenua. Estoy hablando de una presencia Moon S sutil, Mu S Simbu superíndice 3 Lika, una especie de homenaje o recuerdo que Hande, consciente o inconscientemente, podrá estar incorporando en su personaje o en la serie en general. Podrá ser un eco de su relación superíndice 3N, una forma de mantener vivo el recuerdo de los momentos compartidos, o incluso una simple coincidencia que ha sido magnificada por la nostalgia de los fans. ¿Q copyright tipo de referencias? Bueno, aquí es donde tengo que ser cuidadosa, porque no quiero arruinar la serie para nadie. Pero puedo darles algunos ejemplos sin revelar demasiado. La serie en cuestión superíndice 3N tiene una copyright tica muy marcada, con una paleta de colores específica y una ambientación superíndice 3N que juega un papel importante en la narrativa. Y es precisamente en estos detalles donde los fans han encontrado las primeras pistas. En primer lugar, en los pequeños más menos os detalles. Accesorios que el personaje de Hande utiliza que recuerdan a cosas que Kerem ha usado en el pasado. Un colgante similar, un tipo de reloj, incluso un estilo de ropa específico. Podrán ser coincidencias, por supuesto. Pero, ¿tantas coincidencias juntas? Ya empieza a oler a chamusquina. Por ejemplo, Hande lleva un anillo de plata con una piedra turquesa que es muy similar a uno que Kerem solía usar en eventos públicos.
También Copyright N hemos visto que su personaje prefiere las camisas de cuadros en tonos azules, un estilo que Kerem ha adoptado en varias ocasiones. Estos detalles, aunque pequeños más menos han sido suficientes para encender la imaginación superíndice 3N de los fans y alimentar la teoría de la presencia oculta de Kerem. En segundo lugar, en las luneas de Diu, el logo. Hay ciertas frases, ciertas expresiones que el personaje de Ande dice que recuerdan mucho a la forma en que Kerem se expresaba, a sus chistes, a su sentido del humor. Incluso hay algunas frases que parecen ser citas directas de entrevistas que Kerem ha dado en el pasado. Esto obviamente podrá ser interpretado como un homenaje, una forma de mantener vivo el recuerdo de su relación superíndice 3N. Por ejemplo, en un episodio reciente el personaje de Ande dice, «La vida es demasiado corta para no arriesgarse», una frase que Kerem ha repetido en varias entrevistas hablando de sus proyectos profesionales. También Copyright N hemos notado que el personaje de Ande tiene una tendencia a usar el sarcasmo y el humor negro, características que definen el sentido del humor de Kerem. En tercer lugar, y esto es lo muy controvertido, es la propia personalidad del personaje. Algunos fans argumentan que el personaje de Ande tiene ciertas características, ciertas cualidades que recuerdan mucho a Kerem. Su forma de ser protector, su sentido del humor sarcástico, su pasión superíndice 3N por lo que hace. Todo esto, según algunos, podrá ser una proyección superíndice 3N de la imagen que Ande tiene de Kerem en su mente. El personaje de Ande es una persona decidida, que no se rinde ante los obstáculos y que siempre estuvo dispuesta a defender a los que ama. Estas cualidades son muy similares a la imagen que tenemos de Kerem, un hombre apasionado por su trabajo, comprometido con sus ideales y leal a sus amigos y familiares. Pero la cosa no se queda ahí. Algunos fans han ido muy analizando la banda sonora de la serie y encontrando canciones que parecen hacer referencia a momentos específicos de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. También Copyright N han investigado la trayectoria profesional de los guionistas y directores de la serie, buscando posibles conexiones con Kerem o con proyectos en los que Ucondiéresis Copyright L haya participado. Incluso han analizado las entrevistas que Ande ha concedido durante la promoción superíndice 3N de la serie, buscando pistas subliminales o mensajes ocultos que puedan confirmar la teoría de la presencia de Kerem. Ahora su copyright lo que N pensando. Esto es una locura. Ese viendo cosas donde no las hay. Ese obsesionada. Y puede que tengan razón superíndice 3N. Puede que todo esto sea producto de mi imaginación superíndice 3N y de la imaginación superíndice 3N de otros fans. Quizás estamos buscando un significado donde solo hay coincidencias. Pero, ¿y si no? ¿Y si Ande de alguna manera, utilizando su arte para procesar su relación superíndice 3N con Kerem, para mantener viva la llama de su amor, aunque sea de forma simbu superíndice 3Lika? ¿Y si utilizando su personaje como un lienzo para expresar sus sentimientos y recuerdos, creando una especie de homenaje velado a su expareja? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que Ande o Kerem salgan a confirmarlo, esto seguirá siendo una teoría, una especulación superíndice 3N. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de Batiu copyrightándolo, analizando las pistas y compartiendo nuestras opiniones. La belleza de estas teorías radica en la posibilidad de imaginar y crear conexiones, de encontrar significados ocultos en los detalles insignificantes. Y aquí es donde quiero que ustedes entren en juego. ¿Han notado estas referencias? ¿Creen que estoy viendo cosas donde no las hay? ¿O creen que hay algo de verdad en esta teoría? Du copyright gemme sus comentarios. Quiero saber lo que piensan. ¿Han notado algún detalle adicional que yo haya pasado por alto? ¿Tienen alguna teoría propia sobre la presencia de Kerem en la serie? Además, si quieren que analice la serie específica con ese detalle, díganmelo también copyright N. Puedo hacer un vídeo profundo con clips y ejemplos concretos para que puedan juzgar por ustedes mismos. Podríamos analizar escenas específicas, comparando las luneas de Diu, luego con citas de Kerem, o examinando los accesorios y el vestuario del personaje de Ande en busca de similitudes con el estilo de Kerem. También Copyright N podríamos investigar el contexto de la serie, analizando los temas que aborda y la forma en que se relaciona con la vida personal de Ande y Kerem. Pero antes de que se vayan, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo.
Hemos hablado de Ande Eru Rafael de Kerem Bürsin y de una teoría conspirativa que afirma que Kerem estuvo de alguna manera oculto en una de las últimas series de Ande. Hemos explorado las posibles referencias, los guiumas menos y las similitudes que han llevado a algunos fans a creer en esta teoría. Y hemos dejado la puerta abierta para el debate y la discusión superíndice 3n. Hemos visto CU superíndice 3 los pequeños más menos os detalles, las luneas de Diu, logo y la propia personalidad del personaje de Ande pueden ser interpretados como homenajes o recuerdos de su relación superíndice 3n con Kerem. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho pensar. Recuerden que este es un espacio para el chisme, la diversión superíndice 3n y la especulación superíndice 3n, pero siempre con respeto y buena onda. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, teorías y sugerencias. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber si también copyright N han sentido esa sensación superíndice 3n de DJV al ver la serie y si creen que hay algo muy ese que simples coincidencias. Y ahora llegamos al final. Antes de despedirme quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, do copyright genle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon S chismes, secretos y salseo del mundo del espectáculo turco. Quizás en el superíndice 3 vídeo revelemos el nombre de la serie y analicemos las pruebas con Moon S detalle. Adiós superíndice 3S.